Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Vicente, un hombre homosexual de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas. Su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia de ancianos donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. Es la sinopsis de Maspalomas, la última película de la productora vasca Moriarty, dirigida por Aitor Arregi y José Mari Goenaga y protagonizada por el popular actor vasco José Ramón Soroiz, quien gracias a este papel ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación en el pasado Festival de Cine de Donosti. Paul Sánchez, Alma Vidal y yo nos encontramos con José Mari Goenaga, autor del guión de Maspalomas, en las oficinas de Dama en Madrid. Vicente, el personaje principal de Maspalomas, tiene el pelo castaño cuando arranca la película y tal cual le da el ictus cuando vuelve a aparecer tiene el pelo blanco. Y yo me pregunto, teniendo la importancia que tiene el pelo para los hombres, ¿esto es una metáfora de la vejez? Bueno, fue marcar la evolución interna del personaje, ¿no? Claro, realmente nosotros retomamos su vida como... Que esto no sé si queda del todo claro en la peli, pero bueno, supuestamente han pasado pues como 3 meses desde que le dio el ictus. Entonces, obviamente nosotros nos imaginábamos que cuando el ictus le raparía la cabeza porque le han tenido que intervenir y luego le ha crecido ya su pelo y obviamente él no se lo ha teñido, ¿no? Era un poco la lógica interna. Sí que a la vez ese tipo de juegos a veces en los guiones y tal siempre tienes como el miedo de si estás cayendo en clichés o estás cayendo en tópicos pero bueno, a la vez nos venía muy bien pues eso, ¿no? Para marcar el paso del tiempo, para marcar la evolución de este personaje. Y ahí siempre tenemos el empujón definitivo del equipo de maquillaje de Sergio y Carmele, que obviamente también marcas con ellos, ¿no? Un poco la creación. Claro, ahí siempre tienes como la limitación porque en el guión puedes poner 1000 cosas, pero luego, a ver, pero esto no se va a rodar cronológicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cuando ya te empiezan a decir, no, pero claro, si tú quieres que haya barba, tiene que ser barba postiza. Y dices, no, postizos no, por favor. Y entonces, bueno, en este caso sí que la película se rodó, digamos, la primera parte suya de la residencia hasta que hay una elipsis de varios meses. Eso se rodó antes de ir a Maspalomas, luego nos fuimos a Maspalomas y luego rodamos lo otro. Entonces, dentro de esa primera parte, todo lo que correspondía al primer día en la residencia se rodaba de seguido. Entonces dijimos, bueno, como era lo primero que se rodaba, José Ramón, déjate barba. Y ese primer día entonces está con la barba y luego ya le afeitan, y por lo menos por tener como un poco una variedad como más o menos realista de caracterización, ¿no? Y que siempre te ayuda bastante a la hora de marcar el paso del tiempo, y yo creo que le ayuda bastante al actor también, ¿no? A la hora de ubicarse dentro de la evolución del personaje. Has mencionado el primer día en la residencia, y hay algo de ese, no del primer día, sino de tras la primera noche, la primera mañana, hay algo que marcáis además en guión y que a mí me llamó la atención viendo la película, y es la música, la banda sonora, porque es una música muy extraña. Sí.
Y quería preguntaros por eso, porque me dejó alucinado y en un momento, al principio no sabía ni qué era música, estaba pensando... Claro, porque son voces. Claro, son unas voces y yo estaba pensando, ¿y estas voces de dónde vienen? Y luego ya me di cuenta de lo que estabais haciendo y dije, ¡ostras, qué guay! Bueno, es verdad que estaba ya desde guión. En guión marcábamos, en plan, entra una música sincopada, lo marcábamos mucho porque... Claro, para nosotros, en ese punto de la historia, corríamos el peligro de que se nos quedase ahí en una especie de quietud tediosa y queríamos como salir pronto de ahí, ¿no? Claro, porque venís de un primer acto que es todo fiesta, sí. Mucha marcha, mucho ruido, mucha gente, mucho lugar abierto y de repente estáis en un sitio cerrado, tercera edad. Claro, y era como sí que queríamos marcar esa quietud y ese contraste con respecto a lo que habíamos visto anteriormente, pero a la vez no queríamos quedarnos ahí, o sea, queríamos que hubiese algo, ¿no? Algún revulsivo, algo que hiciese que la película y también la psicología del personaje, porque al final nosotros vamos acompañando mucho la psicología de él, fuese a otro lugar, ¿no? Y para nosotros esa primera mañana era el momento en el que él está como cogiendo posición dentro de ese lugar, ¿no? Pero está cogiendo una posición que igual no es la que le representa, pero a la vez todo le pasa tan rápido y todo le pasa como tan por encima que es la que alcanza a coger, ¿no? Entonces, toda esa música sincopada con esos compañeros de mesa que les dan, venga a preguntar, no sé qué, era como una intención un poco de ubicar al espectador, al personaje y con el personaje al espectador, pues en esa situación en la que no has aclarado, no has dicho, no he dicho que soy homosexual, no he dicho que, bueno, no, me divorcié de mi mujer porque tal. Empiezas a no aclarar cosas y de repente para cuando te das cuenta ya estás como en un lugar que no es el que te define, ¿no? Y obviamente luego habrá muchas personas que ante eso puedan decir, oye, perdonad que antes no me he explicado y tal, pero no es el caso de nuestro personaje, ¿no? Entonces sí que nos interesaba mucho ese ritmo de la primera mañana, ¿no? O sea, nosotros cuando una vez ya escrito el guión, pues obviamente cuando ya te sientas con Aitor para analizar el guión y hablar un poco de cómo lo vamos a llevar, sí que hacíamos como dividir la evolución de nuestro personaje y dividir el guión por etapas, ¿no? Y bueno, estaba la primera etapa que era la de Maspalomas, ¿no? Pero luego ya empezábamos, bueno, primera noche, quietud, tal, primera mañana, trepidante, avasallador, no sé qué. Y vamos marcando así unas, yo creo que están retratadas con más expresividad, otras son más normales, pero sí que nosotros en la cabeza siempre pensabas en qué momento está, ¿no? De su evolución, ¿no? Porque tú dirías que el personaje en algún momento toma una decisión activa de ocultar su homosexualidad. Tiene ahí varios momentos, ¿no? Cuando le asignan un enfermero que lo va a atender, que además él es homosexual y aún así calla. ¿Y es una decisión? Sí. Al principio no, pero luego sí puede haber algo que... O sea, para nosotros, y hablando un poco de estas etapas, ¿no? que íbamos como pasando, sí que el momento en el que él ya definitivamente rechaza a su auxiliar y va a donde la psicóloga y le dice, oye, ¿por qué me habéis puesto a este? Preferiría que me pusieseis a otra persona. Es como el momento en el que él ya voluntariamente, ¿no? Decide ya como cerrar la puerta de su armario, ¿no? Es como que hasta ese momento casi la situación le está llevando, ¿no? Le está llevando y él no está sabiendo gestionarlo. Pero a partir de ahí, él ya decide, oye, mira, ya está, a mí déjame en paz, yo no quiero tener este tipo de personas a mi lado que me puedan delatar, que me puedan incomodar, con lo cual acaba teniendo una actitud homófoba hacia el auxiliar, ¿no? Y acaba por decir, no lo quiero a mi lado. Y con eso para nosotros era como una forma de cerrar ese... Entonces en ese momento sí que hay por parte de él, no sé hasta qué punto algo muy estratégicamente calculado, pero yo sí diría que hay algo que él hace, digamos, de propia voluntad, ¿no? No sé hasta qué punto él es consciente de ello, pero visto desde fuera, para mí sí es el momento en el que él, como ya acaba de cavar su tumba, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y luego ante eso,
hay una siguiente secuencia que es con Santi en la habitación, cuando Santi le dice, joder, no te quejarás, te han puesto a la chinita. Y es como ahí nosotros le explicábamos a José Ramón que para nosotros ese momento y él decirle ahí, no me gusta que digas eso, tal, es como, vale, ya está, ellos han ganado porque tú al final estás en el armario, pero tienes como una última batalla que quieres ganar, ¿no? Como una última, pues no me gusta que te expreses así, que me quede callado no significa que siempre opine como tú, ¿no? Hay como algo ahí de vale, te estoy hablando de lo de Chinita, pero te estoy hablando de algo más, ¿no? Pero bueno, que ya lo dices desde el lugar desde tu armario, ¿no? O sea... Porque además en un momento de la película hay un camarero que menciona que Maspalomas es como un armario gigante donde están todos los homosexuales juntos, lejos de los demás, pero es a la vez un pequeño paraíso, ¿no? Bueno, Maspalomas es obviamente para muchos un armario, pero el que sea un armario no significa que sea algo malo. O sea, yo creo que el armario es algo malo cuando tú igual no estás cómodo en él o no. A ver, esto es muy peligroso porque, claro, igual ahora mismo estoy diciendo esto y digo no. O sea, de repente te vienen ejemplos de lo que de que no es bueno, ¿no? Pero a la vez, yo creo que en Maspalomas, si lo aplicamos, por ejemplo, al caso de Vicente, él está bien al principio y está bien al final en Maspalomas, pero digamos en el camino él descubre que, o no sé si lo descubre conscientemente, pero yo espero que el espectador sí, que había muchas cosas que él tenía sin resolver, ¿no? Consigo mismo, ya no con su familia o tal, sino consigo mismo, ¿no? Y seguía arrastrando una especie de homofobia interiorizada, ¿no? Que es lo que supera, digamos, en este viaje, ¿no? Entonces, el Vicente que vuelve a Maspalomas al final es un Vicente diferente y vuelve a ese mismo armario, porque eso no deja de ser un armario. Pero él ha cambiado, entonces, bueno, él ha decidido estar ahí porque al final los armarios no solamente dependen de ti, sino de la sociedad, ¿no? ¿Está la sociedad preparada para que no existan estos armarios? Claro, ¿o no, es que no? en definitiva el armario representa un espacio seguro, ¿no? Sí, eso es. Y sales de él cuando sabes que vas a una cierta seguridad, ¿no? Efectivamente. Y yo lo que interpreto es que cuando Vicente entra en la residencia, lo que recibe es que ha aterrizado en un lugar en el que él no ha construido su identidad ni se ha encajado y como todo ser humano pues tiene una necesidad de encajar y es más sencillo en un primer momento no manifestar nada sobre su inclinación sexual y cuando llega el momento de planteárselo ya es demasiado tarde quizá, ¿no? Entonces entiendo que lo que no quiere es un conflicto con esta gente con la que está condenado a convivir. Sí, porque yo creo que al final, que creo que es un deseo muy generalizado, yo creo que Vicente lo que desea es ser aceptado. Claro. Entonces, bueno, pues al final el camino para ser aceptado, los miedos que surgen cuando te planteas la posibilidad de no ser aceptado, pues es lo que le llevan a comportarse como se comporta, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ¿no? Maspalomas al final es un lugar de seguridad. Es curioso porque muchas veces luego pues gente heterosexual te dice, pero es que eso no deja de ser un gueto y tal, y no, casi como te lo está reprochando y dices, ya, pero a ver, yo si viviese en un lugar donde puedo tranquilamente, y hay gente que lo hace, pero ya depende de tu valentía o lo que sea, de ir agarrado de la mano de tu pareja o de darle un beso o tal, que obviamente hay muchísima gente que lo hace, pero a mí, por ejemplo, me da como miedo, o sea, a mí digo, hostia, igual porque yo soy un acojonado, pero bueno, según dónde también, ¿no? Pero de repente vas a Maspalomas y estás comodísimo. Es que además se te olvida, o sea, luego te vas al aeropuerto de Las Palmas y de repente ves a un señor con un chico más joven y dices, mira una pareja, y luego dices, no, serán padre e hijo, ¿no? Pero claro, es como que se te cambia todo un poco la perspectiva, ¿no? Se te cambia. Y bueno, en ese sentido, para mí, el armario que simboliza Maspalomas es un armario colectivo, es un armario necesario a nivel social. El otro armario, el que es ya más una cosa individual, íntima, pues también para algunos era necesario. Pero también me da la sensación de que últimamente hay como discursos un poco que me resultan un poco perversos, porque igual te están diciendo, bueno, pero no es necesario salir del armario si no quieres. Y claro, es verdad, o sea, hay que respetar también al que no quiere salir del armario, pero
Pero claro, él no quiere salir del armario. ¿Por qué no quiere salir del armario, ¿no? ¿Estamos realmente yendo al núcleo del problema? O sea, bien, hay que respetar a quien no quiera salir del armario, pero tendremos que hacer algo para que esta sociedad ¿no? Claro. No resulte hostil para quien quiera salir del armario, ¿no? Que de quieran hecho, o que no quieran, pero que por lo menos puedan, ¿no? Sí. Me gustaría introducir la pregunta de un oyente, Josep, porque claro, Maspalomas es un armario colectivo, pero no es el único. Entonces Josep pregunta, a la hora de escribir el guión y centrarlo en Maspalomas, ¿fue por una cuestión artística o con la mirada puesta en la producción canaria y los incentivos fiscales a los que la producción se puede acoger allí? Viene a pillar, Josep. Fue una cuestión artística, fue una cuestión también porque surgió así, es decir, la historia surgió en Maspalomas. Luego te planteas, dices, bueno, pero esto que estoy contando en Maspalomas igual puede ser en Torremolinos, puede ser en Sitges o yo qué sé, ¿no? O puede ser en Mykonos. Pero había Maspalomas, por un lado, porque la historia se me ocurrió en el 2016, la primera vez que yo fui de vacaciones allí, se me ocurrió allí. Y luego hay algo en la plasticidad del lugar, en esas dunas, en esa especie como de desierto donde encima se practica cruising y tal, había algo como muy sugerente, ¿no? A nivel plástico. Y desde el principio fue Maspalomas, que luego además haya unos incentivos fiscales, pues obviamente para los productores encantados. Pero también los hay en Euskadi, ¿no? Sí, ahora mismo los hay en Euskadi, así que vamos, hemos sido una maravilla para los productores en este proyecto. Total. Hay algo que me llamó la atención y no sé si es algo que interpreto yo a nivel visual y metafórico de lo que estáis contando, pero en ese inicio estáis mostrando al protagonista que en esa zona de cruising, que es un poco como unas dunas súper privadas, no hay prácticamente gente, y sin embargo, a unos pocos pasos está la gente bebiendo, hay cientos de personas pasándoselo bien, y a mí en mi cabeza eso era como una metáfora visual de lo que estáis contando, ¿no? De esa gente que se esconde para hacer algo, pero que está tan cerquita del resto de las personas. No sé si eso fue consciente o si es una interpretación mía. No fue consciente, pero como solemos decir en estos casos, te lo cojo. En la próxima entrevista lo dices, como si fuera... Pero a veces son como elementos y cosas que están ahí en el aire, que no sé si os pasa, pero cuando escribes un guión a veces acabas por concretarlo en algo, ¿no? Y a veces no, pero sabes que es como parte del discurso y de lo que estás escribiendo, ¿no? En este caso no lo pensamos así. Sí que teníamos como una idea de arrancar la película como que pareciese un desierto y tal, casi hasta podría haber sido otro planeta, ¿no? Y ir poco a poco, pues eso, metiendo a personas así sueltas y tal, y llegar luego finalmente a esa playa, ¿no? Era un poco como más una cuestión de cómo dosificar la información, ¿no? Pero es verdad que tiene sentido lo que dices. Y en este ir entrando poco a poco, dando la impresión de que podría ser pues una persona perdida o un excursionista, o para después entender que está en un lugar donde se hace cruising, ¿había también una intención, digamos, pedagógica o de servirlo de una forma digerible para que no le explote la cabeza al hetero básico que no tiene ni idea de la existencia de estas prácticas? No nos hemos censurado en ese sentido. No me refería a censurar, sino si habéis tenido en mente vamos a ver cómo hacemos para que esta gente lo entienda. No tanto igual de decir para que esta gente lo entienda, pero sí que había como una intención hasta cierto punto antropológica, ¿no? En todo Maspalomas, yo creo, o sea, en ver también esa especie de centro comercial donde hay bares, donde puedes tener un espectáculo de drags y al lado un bar con cuarto oscuro y luego un bar de señores mayores y luego un cruising bar. O sea, sí que había una intención un poco de mostrarlo eso, todo lo que es Maspalomas, más luego el desfile también, con un cierto espíritu, no 100% documental, pero sí en algunos aspectos que se acercase a ello, ¿no? Y sí que había, Aitor suele decir, a mí lo que más me gustó del guión es como en esa parte inicial
te introduce en una realidad que no conocía, ¿no? Y eso Aitor siempre dice que a él le motiva mucho en las películas, ¿no? Cuando de repente hay una invitación o algo a entrar en un mundo que no conoces, ¿no? Y a Aitor sí le pasó eso. Entonces, no había un espíritu pedagógico, pero sí había un espíritu de querer mostrar algo que éramos conscientes de que para muchos iba a ser algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Has mencionado el desfile, estábamos hablando de esa playa con decenas y no cientos de personas, y Alma y yo antes estábamos hablando de cuánto de eso son figurantes, cuánto es rodaje en una situación real. Sí. O sea, lo único que no es de figurantes es, bueno, y en parte es los planos más abiertos del desfile. Bueno, y también un plano muy abierto que hay del centro comercial ya de noche y tal, ¿no? Pero luego todo lo que es la playa son figurantes. Obviamente luego habría un tercer término, cuarto, que ya era la gente que estaba ahí, pero sí se acotó un espacio bastante amplio para tener controlado a quién salía en la película, ¿no? Y más pues teniendo en cuenta que había desnudos, que entonces, claro, no podías empezar a... Bueno, aparte que hoy en día ya se intenta controlar siempre que todo el que sale en pantalla haya firmado algo. Claro. Entonces se jugó en casi todos los momentos con figuración. En la playa era figuración todo el rato y en el desfile se rodó el mismo día porque necesitábamos esa energía, etcétera. Y cuando íbamos abajo, cuando ellos están abajo ya dentro del desfile, estábamos dentro del desfile, pero los rodeábamos también de figuración. O sea, entonces los que están alrededor suyo son figurantes. Sí que luego hay algún plano general, algunos se nos ha colado seguro, pero bueno, eso ya yo lo dejo la gestión a los productores. Pero luego había muchos también que en el momento en el que tú echabas un plano u otro, ibas pidiendo también permisos. O sea, ya más allá de los figurantes, pues oye, ¿nos puedes firmar? Tal cual. Entonces, sí, para nosotros la figuración en esta peli era... Nosotros normalmente en cada peli, que esto igual ya os lo comentarían con Marco también, solemos tener lo que llamamos ¿cuál es el gigante de esta peli? Esto viene de la época de Andía, ¿no? Que claro, en Andía el gran reto era hacer creíble al gigante, ¿no? Y en este caso había como un par de cosas que para nosotros eran como muy importantes, ¿no? O sea, son como esas cosas que para nosotros son como innegociables. Uno era el poder contar con canciones, pues porque obviamente si vas a estar en un ambiente como el de la discoteca y tal, que hubiese presupuesto para derechos de canciones, ¿no? Y poder jugar con eso. Y por otro lado, el tema de la figuración, tanto en Maspalomas como en la residencia también. O sea, no escatimar en figuración porque al final, de manera diferente, pero en ambos casos eran parte esencial de la historia, ¿no? Sí, claro, o sea, ¿no? Porque tanto Maspalomas como la residencia son al final también dos personajes, ¿no? Claro, la mirada de la sociedad es un personaje más, claro. Sí. Y además grabáis con muchas personas mayores y grabáis escenas que tienen mucho que ver con lo sexual con ellos. Sí. No solo en Maspalomas, pero también en la residencia hay dos abuelitos que están obsesionados con follarse. Sí. ¿Cómo ha sido grabar esto con ellos? Pues eran una pareja real. Eran una pareja real y bastante, bueno, digamos, con todo el cariño del mundo, pero bastante peculiar, es decir, que se lanzaban y eran muy sexuales ellos dos. Entonces, fue bastante sencillo. Es más, en todo momento hemos tenido coordinadoras de intimidad, sobre todo, bueno... para José Ramón y para nuestro trabajo con José Ramón era súper importante, pero obviamente ellas se encargaban de todo lo sexual o si había desnudos o tal durante el rodaje, ¿no? Y con ellos dos, con Ana y con John, era como... hasta les tenían que frenar porque ellos no se frenaban, o sea, era una cosa bastante llamativa. Además son dos personajes, esa subtrama o minitrama está basada en hechos reales, o sea, eso me lo contó una trabajadora social con la que yo me estuve documentando sobre el tema de las residencias, pues que les pasó eso, ¿no? Una pareja de afectados los dos de Alzheimer, pues que todos los días se encontraban daba igual si fuese en el pasillo, en los salones, tal, y había ahí una pasión irrefrenable, entonces se ponían a desnudarse, a meterse mano, incluso a follar en cualquier parte de la residencia. Y al principio los separaban, pero llegó un momento en que decían, bueno, esto hay que darle otra solución.
y dijeron, igual es mejor dejarles un par de horas al día a ellos en una habitación. Entonces la trabajadora social que me lo contaba, bueno, al lado de mi oficina había una sala que tenía una ventana translúcida que daba a mi oficina, entonces si había un ruido extraño yo me podía dar cuenta y entrar un poco si hubiese una situación de peligro, ¿no? Pero bueno, todo esto obviamente había que hablarlo con los familiares de ella, porque él era soltero, y claro, los hijos fliparon. Dicen, pero bueno, al final lo entendieron y tal, y les dejaron así. Luego ella se rompió la cadera, la mujer, se la llevaron y dijeron los trabajadores, bueno, ya cuando vuelva, porque luego tenía que hacer la rehabilitación, no sé qué tal, para cuando vuelva ya no se van a acordar o tal. Y no, volvió y volvieron a encontrarse, o sea que... Sí, entonces, bueno, sí que ha habido cosas que obviamente te van contando los trabajadores. Todo el tema un poco de la sexualidad de la gente mayor, que obviamente estaba muy en la base de la película, pero estaba muy en la base la sexualidad de un homosexual mayor, ¿no? Pero claro, cuando empiezas un poco a documentarte sobre las residencias, te encuentras con que ellos también a diario, o no sé si a diario, pero en muchos momentos están teniendo que tratar en reuniones pues cuestiones de índole sexual de alguno de los residentes, ¿no? Uh-huh. Y es algo de lo que no se habla en la sociedad, ¿no? Parece incluso cuando estás haciendo la peli hay mucha gente que te cuestiona, ¿no? Pero sí, la gente mayor sí, tal, ¿no? Como, sí, tienen sexo, no tienen sexo. Y bueno, pues habrá quien lo tenga y quien no, ¿no? Pero que hay, sí. Y en principio los impulsos sexuales no tienen por qué desaparecer, ¿no? De hecho, hay un momento en que Vicente contrata los servicios de un chico mucho más joven, ¿no? Sexuales, sí. Y comentan si eso se puede hacer, si él puede entrar en... Sí. ¿Esto en algún momento ha sido polémico dentro del equipo o a la hora de escribirlo o algo? No, desde el principio nos hacía gracia y además me acuerdo que eso cuando lo han visto, por ejemplo, lo vio Federico Armenteros, que es el presidente de la Fundación 26 de Diciembre, que es una asociación, digamos, para mayores LGTBIQ+, y que es, digamos, el mayor impulsor de la primera residencia para mayores del colectivo en Madrid. Todavía no está acabada la residencia, pero es un proyecto que lleva años y a ver si ya se acaba pronto. Y Federico Armenteros, cuando vio la peli, decía, es que ese momento, eso hay que enseñar tal. Sí que era como una especie de provocación y obviamente lo llevas como un poco al límite, pero dices, a ver, si estamos hablando de que aquí lo que se está poniendo sobre la mesa, y me refiero ya un poco a todo el sistema del servicio, ¿no? Geriátrico, si lo que estamos planteando es un cambio de paradigma y pasar de un sistema basado en el mero servicio, donde cada uno de ellos es un número, a un servicio más basado en la persona, ¿no? y en respetar su proyecto de vida, pues este tipo de cosas deberían entrar también, ¿no? Entonces, bueno, venía de ahí un poco la reflexión, ¿no? Al final la película vemos una transformación en la residencia que se ha dado en algunas residencias, en otras no, obviamente, pero también se pregunta hasta qué punto esa transformación es real y hasta qué punto puede ser real, porque obviamente te topas con las limitaciones, por un lado, por las limitaciones de recursos, y luego también que a veces los trabajadores no tienen por qué estar preparados para eso. O sea, un auxiliar igual... Tú por mucho que le hables de pues los homosexuales o tal, pues igual es un auxiliar que no comulga con eso, ¿no? Entonces ahí hay, por un lado, que dar recursos y por otro lado preparar a quien vaya a dar esos servicios, ¿no? Uh-huh. Hay una frase en la película que me gusta mucho y que creo que refleja un poco uno de los temas de los que queríais hablar con ella. Está en la página 92 del guión y Vicente va a un bar que ese bar antes estaba lleno y ahora este bar está vacío. Y dice, antes nos escondíamos en los bares y ahora en Grindr. Sí. O al menos en el guión está así, en la película no recuerdo si la frase sí, más o menos, se modifica. No se dice Grindr porque no podíamos decir claro. Pero sí se decía en las aplicaciones, ¿no? Claro. Algo así. Esto es algo que a lo mejor en ciudades como Madrid o obviamente en lugares como Maspalomas no se aprecia tanto, pero en ciudades de provincias
ha pasado y está pasando, ¿no? Que los bares de ambiente están desapareciendo, ¿no? Obviamente ahí influyen muchas cosas también, pues que igual la gente joven hoy en día a lo mejor no está tan necesitada de esos guetos o no lo sé, pero yo creo que también, digamos, el tema de las aplicaciones sexuales ha provocado que haya mucha gente que ya no sienta como esa necesidad de ir a los bares a ligar, ¿no? Y entiendo yo que esto sobre todo habrá afectado a la gente enarmariada, que antes a lo mejor, pues eso, le daría mucho palo, pero acababa por necesidad yendo a esos bares, ¿no? De estrangis, y hoy en día a lo mejor dice, pues ya esa necesidad la cubro en una aplicación que es mucho más discreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, dices, bueno, realmente esas aplicaciones, en cierta manera, a lo mejor te están enarmariando más. O sea, porque ya es como, no necesito salir ahí fuera ni para socializar, ni para ligar. Uh-huh. Y un poco iba por ahí la cosa. En Donosti, por ejemplo, ya no hay bares de ambiente y hablas con la gente mayor de 60 o 60 y algo años y te hablan de que en los años 80 Donosti era una ciudad donde se acumula, bueno, yo lo recuerdo de pequeño y tal, había la cuesta que va, digamos, al Palacio de Miramar, le llamaban la Cuesta del Culo, porque había muchos bares gays y venía gente, digamos, o iba gente a Donosti, tanto de la zona de Iparralde o del País Vasco francés como de Santander, etcétera, ¿no? O sea, que era un punto caliente para los gays, pero eso todo ha desaparecido, ¿no? Bueno, también la sociedad va cambiando y yo qué sé, luego igual encuentras en otro sitio, ¿no? Porque al final todo el mundo pues va a tener sus necesidades y acaba saliendo por algún lado. Pero sí que hay un poco eso, ¿no? Que a mí sí que me da la sensación de que a veces las redes sociales o en este caso las aplicaciones de ligoteo, y ya aquí no solamente las gays, o sea, yo creo que en general hay como en todo esto una promesa como de inmediatez, como de libertad, como tal, pero a la vez me da la sensación como que te borra un poco de la sociedad, ¿no? O sea, te desdibuja un poco y te acabas convirtiendo en una especie de flujo de datos. No sé. Yo tengo una teoría que poner a prueba. Se habla de que las personas mayores ya no pueden cambiar. Hay una escena preciosa donde a él se le viene el mundo encima cuando por fin consigue expresar soy homosexual por primera vez en su vida y la psicóloga le dice no lo van a entender. Pero yo tengo una teoría. Santi, su gran amigo, que además vota a Vox y está deseando que salga por fin, yo creo que él lo sabe. Yo creo que él lo sabe y le acepta y le quiere. Sí, posiblemente. Es curioso lo del personaje de Santi. Claro, esto se interpreta diferente no sé si lo habéis leído en el guión, lo de que sea de Vox. Realmente nosotros no queríamos que fuese así, sino que fuese un comentario que él hace como para provocarle al auxiliar, pero que se quede en un terreno en el que no sabes si eso no es, ¿no? Si lo está diciendo por tomarle el pelo a esta tía o realmente es de una ideología de extrema derecha. Pero bueno, nos da igual también. Es verdad que en el País Vasco se interpreta diferente porque alguien que habla euskera se nos hace muy difícil de creer que sea votante de Vox. Uh-huh. Entonces se ve de manera diferente. Pero bueno, sea de una manera o de otra, nos da igual. En cuanto a las teorías sobre Santi, si él lo sabe o no, para nosotros cualquier teoría en torno a Santi es válida. También hay quien nos dice, oye, pero Santi no siente algo también, ¿no hay algo? Y nos parece interesante porque al final la película habla de armarios, obviamente se centra en el armario de Vicente, pero claro, es que nosotros toda la historia la contamos a través de su punto de vista, no nos separamos de él en ningún momento, bueno, salvo en un plano. Entonces, realmente el resto también se nos aparece siempre y cuando se muestren ante Vicente, ¿no? Vamos descubriendo poco a poco pues que, por ejemplo, su hija Nerea también tiene su propio armario, que no ha compartido la existencia de su padre con su hijo, ni con sus amigos, ni con su entorno social. Entonces, o sea, vemos ya que tiene su propio armario, ¿no? De Santi no llegamos a saber nada, pero hay una serie como de interrogantes, a lo mejor, ¿no? Que se las llevará a la tumba, pero que están ahí, ¿no? Entonces, cualquier interpretación que se haga en ese sentido nos parece enriquecedor, porque habla al final de esa parte que no ha mostrado, ¿no?
pero que puede estar ahí, ¿no? Que se teorice sobre él y sobre si sabe o no sabe, nos parece interesante. Había una secuencia que además se rodó, está en el... que era justo después de la primera noche donde le vemos a Vicente con la aplicación en la cama, que a la mañana siguiente se despertaba y le tenía a Santi delante suyo, mirándole. Y le decía, ¿has estado hablando en sueños? Y yo, ¿qué va? No, no, yo, y se quedaba como acojonado. ¿Y qué he dicho? Y cosas... pero ¿qué cosas y tal? Y se empezaba a descojonar, tal, le daba así en la pierna y se largaba, ¿no? Que por un lado, luego el montaje cayó porque era muy parecido a luego otro momento donde también le está provocando, tal. Pero ahí también había, ahí por ejemplo, todavía se te iba más la atención o la cabeza también a pensar si este hombre ha visto el móvil cuando él está, digamos, chateando y se le cae el móvil con la fotopolla. Claro, luego eso no tiene una continuidad en esto. En la otra tampoco tenía, pero obviamente si a la siguiente secuencia empiezas con Santi mirándole a él a la cara y has hablado en sueños y has dicho cosas, tal, todavía igual se sembraba más la posibilidad de que este tío pudiese saber algo. Pero nunca llegamos nosotros a tener una respuesta sobre ello. Has mencionado también a su hija, ¿no? Y creo que la relación con su hija es muy especial porque además ella se lo dice que de alguna manera ha heredado de él esta incapacidad de expresarse, ¿no? ¿Cómo es construir una relación con tantos años sin hablar? ¿Se debe esto a que él en algún momento se lo dice a la hija y abandona a la madre y se va a vivir con un hombre? Se debe sobre todo al miedo que tiene Vicente al rechazo. O sea, realmente nosotros la intrahistoria, que luego a veces no sabes si eso se llega a entender o no, la intrahistoria era más que nada, este hombre se enamora de otro hombre, entonces finalmente lo confiesa cuando la hija cumple 18 años y tal, dice, me he enamorado de otra persona, se llama Esteban, y él se va con esta persona a vivir a Maspalomas. Entonces, él corta cualquier tipo de relación también porque tiene miedo al rechazo, ¿no? Realmente la madre pues sí se lo tomó muy mal y la hija ha tenido que estar ahí un poco pues atendiendo a su madre también, ¿no? Entonces, para nosotros esa era un poco la intrahistoria y luego el reto un poco del guión era un poco cómo gestionar todo esto, todo este pasado en el presente sin estar hablando demasiado sobre ese pasado, ¿no? O sea, que el espectador más o menos tuviese los elementos justos para poder más o menos hacerse una composición del lugar y hacer un seguimiento de la historia, pero no queríamos que hubiese como mucha secuencia en el que se estuviese desgranando ese pasado, ¿no? O si se habla del pasado, pues sí, centrarte igual en una pequeña cosa, ¿no? Hay una secuencia de la foto del Rey Mago con Vicente cuando es pequeño, tal. Claro, ahí él lo cuenta, pero él está contando algo que no es algo compartido entre ellos, sino que es una experiencia suya propia y que hace referencia a dónde ha podido empezar todo, ¿no? El inicio de su encierro, de su vergüenza, en cierta forma, ¿no? De su culpa, ¿no? Y entonces, ahí para mí es diferente, pero cuando hay que hablar sobre qué ocurrió entre nosotros, a mí personalmente se me hacen como secuencias poco cinematográficas. Es como lo que yo llamo ven aquí que te lo cuento todo, ¿no? Y entonces, o sea, el cómo gestionar eso y cómo equilibrar un poco la información que das con los silencios, es complicado y un poco al final es un poco intuitivo también, pero siempre te queda la duda de si el espectador, ¿cómo lo está captando esto? ¿Cómo no, no? Usas mucho la primera persona del plural para hablar de la historia, pero el guión lo firmas tú solo. Sí. Entonces, aquí viene la inevitable pregunta de los Moriarty. Sí. ¿Cómo os organizáis el trabajo? Estas cosas, ¿no? Pero en este caso es un guión que escribes tú solo, diriges con Aitor. Sí.
Lo que pasa es que, claro, nosotros, aunque yo firmo el guión y lo he escrito yo, sí que es verdad que hay momentos donde tú compartes el guión con ellos y te dan el feedback y haces reuniones y eso ha existido en este caso también, ¿no? Lo que pasa que luego no han entrado a meterle mano al guión, ¿no? A mí esto es lo que me interesa, porque a mí me llama mucho la atención ese Brain Trust que tenéis en Moriarty, que ya nos contasteis en la entrevista de Marco, bueno, que eran, hay una primera reunión que es como una asamblea anual más o menos, en el que ponéis encima de la mesa los proyectos que tenéis en mente y más o menos apostáis por uno, por dos y bueno, ahí se decide un poco la estrategia de la empresa. Pero ¿cómo es este Brain Trust cuando estás escribiendo solo? O sea, tienes... Pues no te sabría decir exactamente, es como una cosa que va surgiendo de manera muy orgánica y muy natural, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo creo que lo primero que leyeron ellos ya fue una primera versión de guión. Uh-huh. El tratamiento se escribió durante el confinamiento, de ahí que entrase también todo el tema del confinamiento, sí. Y luego nos concedieron entonces me concedieron, ¿ves? Ya es que es verdad que me concedieron la ayuda para la escritura de guión y ya les presenté una primera versión. Fue lo primero que leyeron, les gustó y a Xavi, al productor, lo veía ya como para meterlo ya un poco en búsqueda de financiación, o sea, de ir armando ya la financiación. Luego se ralentizó todo mucho porque entró la serie de Cristóbal Valenciaga, entonces eso ya nos comió 2 años. Y luego ya cuando acabó eso, retomamos por un lado Marco, que durante el proceso de Valenciaga enseguida se cerró la financiación de Marco. Entonces ahí estuvimos un poco trabajando en el guión de Marco, pero luego ya cuando ellos entraron ya en la fase final de la preproducción, yo ya me puse con el guión otra vez a hacer nuevas versiones. Y claro, durante todo el proceso del rodaje preproducción y rodaje de Marco, pues estuve solo. Y de hecho fue un proceso bastante ingrato, porque es como que la primera versión de guión salió como, entre comillas, bastante rápido y bastante fácil, pero luego era como... Ellos ya leyeron aquello y te van haciendo sugerencias. Oye, igual estaría bien desarrollar más esto o desarrollar más aquello, esto igual queda... Pero era un guión al que es como difícil meterle mano, porque a nada que movías algo se desequilibraba y de repente la atención del espectador se iba más a un lugar que no era el que tú querías y no era el que a ti te interesaba, ¿no? Entonces era como todo el rato hacías pruebas y decías, oye, y si, yo qué sé, por poner un ejemplo, y si la expareja de Vicente aparece de repente en la residencia y le hace una visita, yo qué sé, ¿no? Y desarrollabas igual algo eso. Pero claro, de repente era como abrir un melón que dices, es que yo ahora mismo ¿qué hago con este melón? O sea, no, y aparte que es para desarrollar algo que tampoco me aporta tanto, ¿no? Y entonces había como muchas cosas que eran de prueba-error. Y estuve como, pues, en los 3 meses o tal que estuve solo, pues probando y volviendo atrás, volviendo atrás. Y al final les pasé una versión de guión que decían, no, es como, está todo lo que estaba, pero está todo como más supervitaminado y como demasiado, todos los elementos ahí metidos con presión. Y incluso había cosas que de repente se desdibujaban. Pues Aitor decía, pues yo es que antes entendía mejor que este hombre estaba volviendo al armario, pero ahora no lo he visto tan claro. O sea, había cosas... Que es además un poco la piedra de toque de la historia, claro, porque no hay nada que le obligue ni hay un peligro real. Esa presión existe, pero no se ve. Claro, y era como jugar con eso. Por ejemplo, pues otra cosa que también durante ese tiempo pues desarrollé un poco más. Vamos a poner algún momento más explícitamente homófobo, ¿no? Porque ahora mismo el único momento explícitamente homófobo es la enferma de Alzheimer que le está llamando mariposón al otro, ¿no? Y ahí sí desarrollé como una conversación entre los de la mesa y tal, y además a raíz de oír lo de mariposón, tal, es que este tal, ¿no? Había algo... Pero era como que, por un lado, puede ser muy real, ¿no? En las residencias y tal, encontrarte con esas actitudes, pero a la vez me parecía como, por un lado, me parecía como forzar demasiado la maquinaria para la historia. Esto que a veces te da la sensación de que la realidad puede ser más irreal que la ficción. Uh-huh. Y sí, entonces... Además lo particulariza demasiado en una persona, ya claro, no es la sociedad la que te lo impone, ¿no? Y claro, no es tampoco como una amenaza invisible. Claro. O sea, y a mí me interesaba mucho que fuese algo, una presión
que obviamente tiene mucho de interno y de homofobia interiorizada, pero también dentro de un contexto y de una realidad social, ¿no? Y bueno, pues ahí también pues se hicieron pruebas y tal, y al final en muchas cosas se volvió a lo anterior, pero fue muy importante el momento en el que ya cuando ellos salieron de Marco pudieron leer el guión y reubicarte a ti, o sea, decir, no, esto no está funcionando, esto sí o no, porque tú también pierdes un poco la perspectiva. Entonces, en ese sentido, ellos no escribieron, y luego tenían que entrar en el montaje y tal, y ellos no escribieron el guión, pero sí hicieron un seguimiento muy claro de él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente siempre funcionamos así. Otras veces, obviamente, hay un intercambio, pues ahora cojo yo el guión o le doy una vuelta o tal, ¿no? En este caso no ha habido eso, pero sí que es raro que tenemos como muy interiorizado el hablar en primera persona del plural, ¿no? A veces dices, joder, yo y mi circunstancia, ¿no? Lleváis, además, unos 25 años trabajando juntos. ¿Ha cambiado en algo en esos 25 años vuestra forma de trabajar o seguís más o menos trabajando de la misma? Yo supongo que va cambiando, pero tampoco te das cuenta demasiado. O sea, va cambiando de forma muy natural, ¿no? Te vas conociendo mejor, sabes cada uno qué va a aportar, o qué va a decir, o qué tal. También te vas como un poco fundiendo en uno, o sea, esta especie de monstruo de tres cabezas, ¿no? Es verdad que cada vez te da la sensación de que Moriarty como tal, al margen de José Mari, Aitor o Jon, ya tiene como su propio sello autoral, ¿no? Uh-huh. Que está como formado por el criterio de tres personas, ¿no? Y es curioso porque luego, pues al final ahora puedes mirar para atrás y no tenemos una amplia filmografía, pero ya hay unas cuantas pelis, ¿no? Y una serie. Y miras para atrás y te das cuenta de que hay cosas que las relacionan entre sí. Y claro, eso es algo de Moriarty. O sea, no es ni mío propio, ni de Jon, ni de Aitor, ¿no? O de los tres. Uh-huh. Entonces, es raro en ese sentido. Y en cuanto a dinámica de trabajo, yo diría que es bastante parecido. O sea, lo que pasa es que en cada caso nos adaptamos a algo diferente, ¿no? Por ejemplo, ha habido en casos donde pues por ejemplo, en Andía, en la primera versión la escribió Andoni de Carlos, luego ya entramos nosotros. En La Trinchera Infinita estuvo Luis Verdejo en las primeras versiones. Bueno, Luis Verdejo estuvo todo el rato, ¿no? Pero luego yo, a partir de un momento, entré también como guionista, ¿no? Al principio estaba más como yo guiándole o tal, pues leía, le proponía tal, pero llegó un momento en el que yo también me puse a escribir, ¿no? Y en ese caso tampoco estuvieron ni Jon ni Aitor. En el caso de Marco, pues empezó Jorge con Jon, luego entré yo, luego entró Aitor, o sea, fue como... En cada caso ha sido diferente, pero sí que hay como cosas en común, ¿no? Esas reuniones que haces un poco y donde... Pues eso, ya os hablarían de los cónclaves que hacemos, que nos gusta llamarle a veces en Aránzazu, ahí en un monasterio o en un caserío que tiene Jon. Y son pues igual 2-3 días que haces ahí, pues de... Que eso normalmente lo hacemos ya cuando el guión está muy avanzado, ¿eh? O sea, ya suele ser más como para fijar cosas, ¿no? Para decir, bueno, esto va a ser así, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hay cosas en el proceso de guión que vas como arrastrando, ¿no? Y dices, esto ya lo solucionaré, o esto va a tal, ¿no? Y que siempre está ahí como, esto, y entonces son como los momentos en los que ya le tienes que hincar el diente a esas cosas, ¿no? O buscar una solución. Pero en ese sentido, no, yo creo que desde que hacemos largometrajes, más o menos, de ficción me refiero, más o menos hemos funcionado así. Uh-huh. Ahí has mencionado que hay elementos que se repiten a lo largo de vuestra filmografía, y uno que a mí me llama la atención y me parece muy interesante es que, y ocurre con Maspalomas, no es una comedia como tal, pero lo miráis todo con un puntito de humor muy, muy curioso, muy característico, y lo repetís en varias películas. Sí, me alegro que lo digas, porque sí que es verdad que siempre nos dicen, es que hacéis todo dramones y tal. Y es verdad que hacemos dramas, pero sí que es verdad que siempre hemos intentado mirar las cosas con un cierto humor, ¿no? No quiere decir que hagamos comedia, y no quiere decir con eso que haya una pretensión de que la gente se descojone, que si se tiene que reír estupendo,
pero sí que es más una cuestión casi de color, ¿no? Y eso yo creo que al final está en la mirada de quien escribe o de quien lo hace, ¿no? Obviamente la mirada de nosotros tres es diferente en ese caso, ¿no? Yo creo que igual el que más tiende al humor es Aitor, luego yo y luego Jon, igual, ¿eh? No lo sé. Pero sí que nos gusta que haya ese humor porque para nosotros es parte de la realidad, ¿no? De hecho, solemos comentar bastante, sobre todo Aitor y yo, que nos chirría bastante cuando una película no tiene humor, porque es como... me parece impostado, o sea, no me parece real, o sea, y aparte es que necesitas también, yo por lo menos necesito que haya como... ese alivio cómico, sí, claro. Ese alivio cómico. Y bueno, a ver, luego hay excepciones, hay pelis que no tienen humor y que son una maravilla igual, pero a la vez es algo que te nace, o sea, no es una cosa que tampoco lo medites, sino que te nace meter ese humor. Claro, sale es tu manera de mirar la vida, ¿no? Entonces... sí, pero a la vez nos dicen, hace poco Itziar Aizpuru, que era la protagonista de nuestra primera peli de Laroge Egunean y era la madre de Loreak, hablé con ella y, oye, ¿cuándo vais a hacer una comedia? Tenéis que hacer una comedia. Lo que pasa que eso no sé si sabríamos, o sea, ¿sabes? Porque de eso entiendo que también te tienes como que ajustar a unos códigos, claro, y a un ritmo y tal, que tiene su complicación y hay que saber hacerlo. Pero sí, meter el humor siempre nos gusta, ¿no? El cine tiene un poder enorme de, no sé cómo decirlo, impregnación psicológica. Las cosas que vemos en el cine se nos quedan de otra manera. Estoy pensando, por ejemplo, es un ejemplo tonto, pero bueno, todo el mundo sabe lo que es la mafia, pero cuando ves El Padrino o Los Soprano, ahí se queda fijada una iconografía. Y es muy curioso que en estos dos casos concretos, que por eso lo saco, se han mencionado anécdotas más o menos apócrifas de miembros de la mafia que intervienen para decir, nos ha gustado mucho la película. O cuentan que a Gandolfini le llamó una vez una llamada anónima que nadie sabe quién era, pero se identificó como, en fin, como un capo, y le dijo, todo bien, ¿eh? Con Tony Soprano todo bien, pero no vuelvas a salir en pantalón corto. El capo no sale en pantalón corto, ¿no? Bueno, este tipo de cosas. Entonces, digo esto porque pienso, a ti se te ocurrió la película estando de vacaciones en Maspalomas. Sí. ¿Tú piensas que ahora vuelves a Maspalomas y eres un local hero? Y la gente te quiere hacer fotos en los sitios de la película y así. Yo creo que eso igual le pasaría más a José Ramón Soroy. A mí no creo, porque la gente no se queda con tu cara. De todas formas, también he de decir que yo con esta peli he tenido como el miedo... Seguramente pasa en todas las pelis, ¿no? Pero de no satisfacer o de no complacer del todo a ciertas personas, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, en el mundo de Maspalomas, en los bares de Maspalomas, del Jumbo, que es el centro comercial donde están todos estos bares, cada local y cada dueño es de su padre y de su madre. Y, claro, y incluso se miran como con cierta suspicacia entre ellos y igual te dicen, pero vas a grabar ahí y tal, ¿no? Pues igual el de un bar no ve con buenos ojos el cruising bar, o esos son unos guarros o tal. O sea, que quiero decir que este tipo de prejuicios no solo es de la comunidad heterosexual hacia la comunidad gay, sino que dentro de esto también, ¿no? Entonces digo, a ver si voy a ir ahora y de repente en los bares no me gusta nada cómo has mostrado esto, ¿no? Tal. Claro, ahí no lo sé. Pero bueno, a mí sí que, por ejemplo, no es exactamente lo mismo, Sergio, pero sí que, claro, cuando haces la peli, una de mis mayores preocupaciones es cómo lo va a percibir la gente que está retratada, ¿no? en la película, ¿no? Eso, y ya más ampliamente la comunidad LGTBIQ+, pero sobre todo la gente mayor, ¿no? Y bueno, está guay cuando recibes el feedback de gente que ha pasado por algo parecido y se ha quedado tocada, y eso siempre es muy bonito, ¿no? Y muy satisfactorio. Pero sí que durante el proceso de hacer la peli es de las cosas que más me quitan el sueño. Porque al final quieres ser fiel a algo que tú intuyes, pero claro, tú tampoco tienes 70 años o 75 años y ahí hay un componente siempre un poco de... Por mucho que te documentes, siempre te tienes que acabar lanzando, ¿no? Claro. Y ese miedo siempre existe, y en este caso, pues hacia los mayores gays,
obviamente. ¿Y el feedback que te está llegando? Muy bueno, sí, en general muy bien. O sea, en general yo diría que bien en todos los casos. Tampoco me ha llegado mogollón de gente mayor de repente que me está escribiendo, pero sí. Uh-huh. Y gente incluso que ha pasado por cosas, pues en algún pase así de prensa o tal, de alguien que había pasado por algo parecido y que estaba especialmente tocado y tal. Y sí, uh-huh. Muy bonito, la verdad. Porque has mencionado que la historia nace mientras tú estás en Maspalomas y luego que te has documentado, pero ¿hay algún Vicente detrás de esto? ¿Ha habido alguna charla con alguien particular? A ver, yo conozco algún Vicente, no Vicente 100%, pero sí conozco. Él no sabe, obviamente, que ha estado en mi cabeza, pero sí lo conozco, que vive en Maspalomas. No tiene este background, digamos, pero sí que estuvo casado, con familia, tal... Y allí conoces a mucha gente así, o sea, pero no ha habido uno en concreto, ¿no? en el que me haya basado. Luego también más adelante en el proceso, y también de cara a hablarlo con José Ramón, hubo como un libro de testimonios de gente, de hombres que salieron del armario habiendo estado casados y con hijos y tal, ¿no? Se titula Desde el tercer armario, tal, son testimonios y más. Y sí que nos basamos un poco también a la hora de... Yo creo que indagamos más un poco en el pasado, ¿no? Por ejemplo, también luego hicimos... saqué para la biografía pasada de Vicente, me basé mucho en una novela de David Levitt que se titula El lenguaje perdido de las grúas. En esa novela hay dos personajes... Son como coprotagonistas, no va saltando de uno a otro, que son el padre y el hijo, y los dos son homosexuales. Y el personaje del padre tiene muchas cosas de José Ramón Soroiz. Entonces, bueno, José Ramón Soroiz, de Vicente, ¿no? Y son como referentes que pillabas también, aparte que te servían a ti a la hora de crear ese background del personaje, pero sobre todo también para compartirlo con José Ramón, ¿no? Pero así una persona clara que este es Vicente, no, yo creo que hay varios. Uh-huh. Hay uno que obviamente es el que tengo más cercano, pero tampoco es un amigo, o sea, no es un amigo súper mega cercano, pero sí con el que cada vez que voy a Maspalomas estoy, sí. José Ramón Soroiz es una estrella en Euskadi. Es un personaje famosísimo, sí, queridísimo. Pero en esta película pues está en un código desconocido para el público de Euskadi. ¿Tienes la sensación de haber hecho algo así como el redescubrimiento que Garci hizo de Alfredo Landa cuando hizo el Crack? Sí, bueno, a ver, está mal decirlo, pero sí que sientes un poco que ha podido haber un poco de eso. O sea, obviamente José Ramón siempre ha hecho series, telecomedias, ha hecho también otras cosas. Fue el Chato en la serie Patria, o sea, el empresario al que asesinaban. Entonces, bueno, él tiene una carrera muy larga, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca había hecho un protagonista como este, ¿no? Y entonces... a ver, nosotros lo elegimos, nosotros habíamos trabajado con él en Loreac, tenía un papel pequeñito en Loreac y nos gustó trabajar con él. Y luego, aparte, es verdad que no lo hemos elegido por eso, porque es que decir esto a veces suena que no, lo hemos cogido porque no hay nadie más, pero es verdad que en el País Vasco también las opciones para un personaje vascoparlante de una cierta edad no son tampoco mega súper amplias. Pero en este caso, además, más allá de eso, sí que veíamos claro que José Ramón tenía algo en la mirada, en una cierta vulnerabilidad, una cierta inseguridad que le venía muy bien al personaje. Y lo tuvimos claro desde el principio. Entonces, sí que puede haber algo de eso, de lo que dices tú. Yo creo que eso es algo más que lo siente el espectador, ¿no? Como sí. De repente, no es, tú cuando eliges no lo haces pensando voy aquí a generar una revolución en la percepción de los espectadores vascos, pero sí que es verdad que el espectador lo puede percibir así, ¿no? Es curioso, de todas formas, yo creo que en distinta medida, pero por ejemplo cuando hicimos La trinchera infinita y elegimos a Belén Cuesta, que ya había hecho drama también, pero había mucha gente que te decía, Belén Cuesta es que la veía solo en comedia, no sé qué y tal. Sí.
Y yo creo que normalmente, salvo alguna excepción, normalmente los actores cómicos funcionan muy bien en drama. El que puede hacer comedia puede hacerlo todo, sí. Sí. Al revés, no siempre. No, pero normalmente yo creo que cuando se hace una apuesta, porque normalmente haces la apuesta sabiendo lo que tienes entre manos, cuando se hace la apuesta por un actor cómico en un papel dramático, normalmente funciona bien. Uh-huh. Hay un tema que me llamó muchísimo la atención viendo la película y de hecho pensé, como vayan por aquí no sé si estoy preparado. El momento en el que estamos en Nochevieja la noche que arranca el 2020, dices, estamos en una residencia de mayores. Esto podría ir en una dirección. ¿Te planteaste en algún momento una subtrama por ahí que tirara hacia ese tema o en ningún momento se te pasó por la cabeza? No, en ningún momento se pasó por la cabeza, pero es verdad, esto que comentas nos lo han comentado mucho, de, ostras, cuando veo ahí que asoma la patita el COVID, es como, madre mía, ¿dónde se van a meter? Y luego ya... Spoiler. Realmente estuvo como bastante claro desde el principio que la película se iba a acabar en el momento en el que iba a empezar el confinamiento, ¿no? Nos gustaba me gustaba ese juego, bueno, pues que al final acaba libre, pero acaba cuando va a empezar un confinamiento, que era como un guiño, ¿no? Una ironía. Pero no, en ningún momento pensamos en desarrollar más eso. Sí que en algún momento piensas en si merece la pena dejar más claro igual a ver si Santi ha podido contagiarse o no de COVID, pero no, realmente siempre fue como una especie de telón de fondo, obviamente con un telón de fondo con un peso específico histórico muy grande, ¿no? Pero era eso, ¿no? De alguna manera siembra un poco lo trágico, porque todos sabemos qué va a pasar, ¿no? Igual no es necesario contarlo. Sí, claro, porque es que realmente la película tiene un final luminoso y tal, pero también tiene esa interrogante, ¿qué va a pasar, no? Y vale, pues este hombre ha encontrado su lugar ahí y tal, pero bueno, todos sabemos lo que ha sido el COVID. Pues ya está planteada la segunda parte, más o menos. Sí, claro, la segunda, que va a ser una película de infectados. O una comedia de enredos en un apartamento del que no pueden salir. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez y Alma Vidal. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Locución, Chus de Castro. Música compuesta e interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.